Hola, hoy vengo a contarte cuáles son las fortalezas de cada una, perdón, de cada una de las 5 heridas emocionales. Como verás en los vídeos anteriores, te he contado cosas que tenían que ver con las debilidades, con los puntos que ellas tenían que trabajar para mejorar. Pero todas las heridas son perfectas, o sea, cada mujer tiene su herida, eso es lo que hay y de ello podemos hacer, como siempre, fortalezas. Por eso quiero contártelas para cada una de las 5 heridas. Son las que vas a empezar a descubrir cuando sanes tu herida. Empiezo por la herida de rechazo, que son las mujeres que son huidizas y que tienen pánico al rechazo. Bueno, pues cuando sanan, salen al mundo y ofrecen todo su conocimiento, toda su sensibilidad y toda su creatividad, porque son mujeres que han desarrollado un mundo mental particular donde ellas se van ahí cuando no comprenden el mundo, cuando no se manejan en él y tienen una capacidad intelectual y racional muy alta. Se atreven a brillar y además lo desean. Son mujeres que les gustaría tener un protagonismo, les gustaría subirse a un escenario, hablar en público, cantar, bailar, interpretar y no se atreven porque su herida se lo impide. Entonces, cuando sanan, dan este paso y se atreven a salir ahí al mundo y a brillar. Y empiezan a conectarse con sus emociones, que es un mundo que ellas no dominan porque están aquí en el mundo mental, que es donde ellas se manejan, y empiezan a sentir su propio cuerpo y eso les cambia la vida totalmente y empiezan a mostrar su alegría y su felicidad. Y además la gente se lo dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo muy contenta últimamente. Y es que empiezan a conectar con esas cosas buenas de su vida. Además dejan que aflore todo ese amor interno que ellas tienen en su corazón y que fue reprimido en la infancia por el rechazo. Empiezan a sacarlo y bueno, pues empiezan a disfrutar de ello. Salen de su cueva y comparten todo lo que saben, porque son especialistas en temas que ellas han desarrollado cuando se van a su mundo interior. Entonces empiezan a compartir esto con los demás y los demás disfrutamos de ello. Como ya te he dicho, empiezan a hacerse visibles, a tener su protagonismo, ya se deciden por fin a apuntarse a teatro, a canto, empiezan a hablar en público, a grabar vídeos, etcétera. Empiezan a tomar sus decisiones y a cumplirlas y a darse cuenta de que merecen todo aquello que desean. Bueno, y ahora te hablo de la herida de abandono. Recuerda que su perfil es miedo a la soledad con angustia y dependencia emocional. ¿Qué pasa cuando estas mujeres sanan su herida? Pues se dan cuenta que tienen esa fuerza dentro y que no tienen que depender de los demás para conseguir las cosas. Empiezan a preparar proyectos y a cumplirlos. Y además lo hacen muy bien porque son mujeres muy profesionales y muy detallistas. O sea que luego se dan cuenta de que además lo hacen muy bien. Pierden ese miedo a la soledad y empiezan a conocerse a ellas mismas. Empiezan a ser sus propias amigas y a disfrutar de su tiempo en soledad. Y además descubren que tienen muchas habilidades, porque es curioso, yo descubro en ellas habilidades como pintar, manualidades, saben coser, etcétera. Entonces empiezan a descubrirse porque empiezan a pasar tiempo con ellas mismas. También empiezan a escucharse y a empatizar con otros y salen de esa excesiva atención que tienen hacia sí mismas, ¿no? Hacia que cómo les va de mal la vida, que no me sale esto, que me duele lo otro. Dejan la queja y el victimismo a un lado y empiezan a salir a la vida. Dejan de mirarse, de compararse y empiezan a servir a los demás, porque ellas son expertas en acompañar a los demás. Recuerda que su miedo es la soledad, entonces son expertas en reconocer cuando el acompañamiento cubre la soledad o no y ponen su gran capacidad de introspección y de búsqueda de la felicidad al servicio de los demás. O sea que esta herida también, cuando sana, es maravillosa. Y ahora te hablo de la herida de humillación. Recuerda que el perfil era una mujer que tiene tendencia al autocastigo, masoquista y con un miedo a la libertad y con una sumisión y un servicio excesivo a los demás. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando sanan dejan de ser sumisas y se vuelven asertivas, es decir, aprenden a expresar al otro lo que ellas quieren y lo que ellas necesitan. Y además lo hacen con mucha empatía y aprenden a poner límites y además lo hacen muy bien porque estas mujeres tienen una asertividad muy elegante y que no provoca agresividad en el otro. Entonces cuando la desarrollan es maravilloso, se convierten en unas negociadoras perfectas porque buscan siempre el bien del otro, porque es algo que forma parte de su tendencia natural. Cuando llegan a ser líderes, pues también geniales, porque crean equipos leales y comprometidos, pero para ello tienen que saber ejercer su autoridad, marcar una disciplina y hacer que el equipo
confíen en ellas y además, bueno, pues sigan sus consignas, ¿no? Y cuando lo consiguen es tremendo lo bien que lo hacen y van por la vida con un grandísimo corazón y con un paso decidido. Y empiezan a trabajar en puestos de atención y de servicio a las personas, porque esa es su tendencia natural, servir al otro, pero cuando lo haces como un trabajo, lo hacen maravillosamente bien y dejan esa sumisión para conseguir el cariño de los demás, ¿no? Porque ahora lo que hacen es dejar de servir a los otros y les permiten a ellos que crezcan, que se desarrollen, y ella está ahí, dando su apoyo pero no haciendo las cosas por ellos. También empieza a premiarse y a consentirse los placeres y la libertad, algo que anhela interiormente y que necesitan y que le hacen muchísimo bien. Empiezan a cuidarse, a ir al médico, al masajista, a comer sano, se dan cuenta de que merecen ser cuidadas ellas por sí mismas y empiezan a descubrir qué hacer con su tiempo libre, porque estas mujeres cuando tienen tiempo libre para ellas no saben qué hacer porque todo lo hacen por los demás, se han olvidado de ellas y descubren que pueden ser amadas por quienes son y no por el servicio o por la sumisión que tienen hacia los demás. Así es que cuando sana, esta herida también es maravillosa, como todas. Y ahora pasamos a la herida de traición. Recuerda que son las mujeres controladoras con miedo a confiar y con miedo a mostrar su parte vulnerable, ¿no? Por miedo a que les traicionen. Entonces, cuando vencen este miedo, se convierten en esas grandes líderes, porque ellas son líderes naturales, son mujeres muy energéticas, muy magnéticas y además que se embarcan en grandes proyectos. Estas mujeres no se andan con chiquitas, les gustan los grandes proyectos, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y los llevan adelante porque tienen una grandísima capacidad de trabajo. Empiezan a confiar en los demás y entonces son unos líderes que no solamente son potentes, sino que son muy carismáticos. La gente quiere formar parte de sus grupos de trabajo. Cuando vencen la desconfianza, empiezan a regalar afecto a los demás y a abrirse para recibir el afecto de los otros, sin miedo a ser herida, porque se da cuenta de que tiene fuerza para superar eso y empieza a disfrutar de las relaciones personales sin miedo. Se puede abrir con toda confianza, algo que necesita muchísimo porque se sienten muy solas. Y el mundo necesita de estas mujeres porque tienen una gran valentía y capacidad de trabajo. Son las perfectas anfitrionas y organizadoras de eventos, les encanta cocinar y halagar a las personas con los platos que han hecho, porque esa tendencia que ellas tienen al control hace que sean muy detallistas y crean entornos siempre muy especiales y con mucho encanto, ¿no? Ellas son especialistas en eso, porque son mujeres con muy buen gusto y con muy buen olfato para los negocios, para las oportunidades, para todo, ¿no? Son mujeres que siempre están creciendo y empiezan a dedicarse tiempo a ellas mismas, a pasar tiempo consigo mismas sin que tenga una repercusión económica o que sea un trabajo, sino cosas para ellas como pintar, escribir, cosas artísticas, que es algo que les viene muy bien para reconectarse consigo mismas. Así es que si esta es tu herida, te animo a sanar porque mira todo lo que te espera. Y la herida de injusticia, recuerda que son las mujeres rígidas, frías y con tendencia al enfado. ¿Vale? Cuando sanan la herida, empiezan a quererse y a aceptar su parte sensible, algo que siempre han rechazado. Empiezan a descubrir que conectar con sus emociones no les hace débiles, sino humanas, y eso les acerca a los demás. Empiezan a mostrar su amor y su ternura, que es mucha, porque la tienen ahí reprimida, porque en la infancia tuvieron que hacerse adultas muy pronto, ¿no? En un ambiente muy rígido, muy inflexible y de pocas emociones. Entonces empiezan a mostrar esto, empiezan todo eso que está dormido en su interior, empiezan a improvisar y a ser espontáneas, algo que les cuesta, porque a las mujeres con herida de injusticia nos cuestan los cambios, nos cuesta improvisar, nos cuesta lo espontáneo, no, tiene que estar todo, a ver qué toca ahora. Ahora toca esto, pues no se puede hacer lo otro. Entonces esa rigidez empieza a vencerse, empiezan a ser más flexibles y a disfrutar de la vida como una aventura, no como una batalla, porque al final la ven como una batalla, venga a hacer cosas, ¿no? Empiezan a brillar con luz propia e inspiran a los demás a sacar todo su potencial y conectan con su creatividad interior, es algo que les viene muy bien a estas mujeres y además dejan la exigencia a un lado y apuestan por el disfrute en todas las áreas de la vida, ¿no? Empiezan a ver que la vida no tiene por qué ser una batalla llena de obligaciones, puede ser una aventura en la que tú estás sintiendo en cada momento todo lo que estás viviendo y lo estás disfrutando a tope. Son mujeres disfrutadoras, pero tienen que sanar la herida.
También cuando conectan con su niña interior, empiezan a jugar, porque casi no jugaron de pequeñas. Entonces empiezan a descubrir esa parte pues juguetona, divertida, espontánea, y eso le hace muy bien a ellas y a las personas de su entorno. Empiezan a agradecerlo. Y bueno, pues nada más, estas son todas las fortalezas de las 5 heridas. Esto es de todo lo que vas a disfrutar si sanas tu herida. Así es que te invito a poner conciencia y a sanarte no solamente para ti, sino por tu entorno, por tus hijos y por todas las personas que te rodean, y porque hagamos de este mundo un lugar mejor, ¿no? Y dejemos ese sufrimiento que es innecesario. Espero que te haya sido muy útil. Chao.